Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Odette Sarabia y el día de hoy, a nombre de Alio Modo Ensamble, vengo a presentarles el nuevo proyecto que estaremos llevando a cabo este año 2024. Se trata de El Ojo del Caracol, una serie de documentales, entrevistas y podcasts en las cuales estaremos hablando de los personajes históricos más importantes. El día de hoy me encuentro con mi amigo, el profesor de la Facultad de Ciencias en el Departamento de Matemáticas, Julio César Guevara. Bienvenido, César. Muchas gracias, Odette. Bueno, me presento brevemente. Soy César Guevara. Trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Me dedico a un área del álgebra, la teoría de los números, la historia de las matemáticas y la historia interdisciplinaria de cómo las matemáticas y diferentes ciencias, cómo se unen, cómo confluyen en una sola dirección, ¿no? Y no hay separaciones. A eso me dedico. Muy bien, César, muchas gracias. Pues bienvenido y gracias por siempre apoyar el proyecto y pues darnos tu tiempo. En esta ocasión tengo una serie de preguntas muy interesantes con respecto a este personaje tan importante y sobresaliente, René Descartes. Personaje que nos reúne aquí, personaje que no puede faltar en las pláticas de los grandes personajes, ¿no? Así es. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo podemos ubicar el momento histórico en el que aparece René Descartes, ¿no? Es decir, toda la cultura y todo lo rodea. Pues este personaje no lo podríamos aislar, separarlo de todo un contexto. Es un personaje que viene heredando todo un trabajo, todo un quehacer intelectual que viene de un rezago de toda la Edad Media, y él le toca un momento en el que está retomándose, está resurgiendo tanto cierto pensamiento en el ámbito filosófico, en el ámbito de la ciencia, diferentes formas de estar retomando desde los griegos. O sea, ¿qué es lo que sucede? En el periodo grecolatino, en el periodo, pues incluso desde el periodo euclidiano, dijéramos, el periodo 200, 100 años antes de Cristo, ¿qué es lo que tenemos? Una ciencia que pues uno diría, es la ciencia que seguimos estudiando, es parte de la filosofía que seguimos estudiando, o sea, es mucho de la literatura, no hemos dejado de leer a Platón, a Aristóteles, no los hemos dejado de leer, pero resulta que en esos periodos, a inicios del siglo XVII, resulta que se venía de retomar todo ese periodo griego grecolatino que se estanca en la mayor parte, en todo el periodo de la Edad Media, a partir del año 300 al año 1300, por lo menos podríamos decir, se empieza a rezagar. Y quizá no en todas las áreas. En lo que son las ciencias, que es lo más cercano a mí, pues por ejemplo la matemática se queda solamente en quizá lo más que se puede estudiar, pues son los primeros 5 o 6 libros euclidianos, si es que algo se puede estudiar de eso en la Edad Media, siendo que la obra euclidiana era más grande. Y no nada más la obra euclidiana, estamos hablando de las obras tipo Apolonio, Arquímedes, pues en los aspectos de la física de Demócrito, o sea, mucho. Y todo eso se va quedando. Pero cuando llega ya el siglo XIV, XV, se empieza a retomar, después, claro, de la caída de todo lo que fue el dominio del Imperio Árabe en Europa, se empieza a retomar, y claro, hay que decir, gracias a los árabes, que ahora todo lo que ya sabemos cómo está la situación con el mundo árabe, pero gracias a los árabes les debemos muchísimo tanto en las ciencias, en las humanidades, en mucho, que gracias a ellos se rescató mucho, ¿eh? Muchísimo se hubiera perdido de no haber sido por los árabes, porque los árabes en su dominio en buena parte de Europa no destruyeron, más bien
protegieron, juntaron y retomaron mucha parte del conocimiento grecolatino los árabes, ¿eh? Pero a partir del siglo XV, XVI, no se diga ya, se empieza ya a retomar esas obras que tenían los árabes, a resguardo, mucho de eso, y mucho de lo que quedó en el mundo europeo. Y se empiezan a traducir, se empiezan a conocer nuevamente, es decir, el conocimiento empieza a regresar a Europa. Y es lo que le toca a Descartes, ese regreso de muchas de las obras que habían estado rezagadas, perdidas. Mucho de eso le toca a Descartes. Parte ya lo habían hecho, ya lo habían empezado a hacer desde el siglo XV, y mucho se puede ver en los incunables cuando surge la imprenta. De ahí se empieza ya ese rescate. Podemos hablar, pues ya saben, la historia de la imprenta. Por ejemplo, en matemáticas se retoma la obra, por ejemplo, Fibonacci. Fibonacci, Leonardo de Pisa, su nombre más formal, dijéramos, regresa vía Luca Pacioli, en una de las obras incunables, la Suma Aritmética. Y esa obra es la que empiezan a leer en el siglo XVI, a inicios del XVII, los que se iban a formar sus primeras lecturas, por ejemplo, en aritmética, en geometría, iban a ser las obras incunables. Eso era lo que empiezan a retomar. Descartes empieza sus inicios, Descartes, sus primeros años de educación son a finales del siglo XVI, los años 1500, la última década del siglo XVI. Él estaba estudiando esos textos que se están recuperando. Entonces a Descartes le toca un momento de ese regreso de las obras perdidas. Podríamos hablar de un renacimiento. El renacimiento, se habla siempre del renacimiento de la literatura, de la pintura, de la ciencia. Podríamos hablar de un renacimiento en Dante, en lo que son las letras, la literatura, un renacimiento en la pintura con Giotto, cuando empieza la perspectiva. No se diga en Piero de la Francesca, obviamente Leonardo, León Battista Alberti, con todo su trabajo sobre perspectiva. Y estoy hablando de personajes del siglo XV, finales del XV incluso. Eso es lo que está retomando, lo que le está llegando a Descartes. Pero Descartes yo creo que ocupa un lugar, si lo quisiéramos clasificar como ese renacimiento, yo creo que Descartes sería el renacimiento de la matemática. A él le toca esa parte, y él yo creo que es ese actor del renacimiento, si le podemos poner etiqueta a la matemática. Él sería, yo creo, porque él viene a retomar parte de esos problemas grecolatinos. Él retoma los problemas de Pappus, retoma los los planteamientos de los atomistas griegos para tratar de interpretar el mundo, la composición mecanicista del mundo, todo eso. Eso es lo que él empieza a hacer. Todo eso. Entonces, es regresar. Y Descartes es un protagonista fundamental en esa parte. En esa parte es importantísimo. Y cómo entrar a Descartes sería la siguiente gran incógnita que todos nos hacemos. Claro, sí. A mí yo no puedo dejar de pensar en este momento de la historia, todo lo que está sucediendo, como bien mencionas, pero lo que está más al alcance de los que no estamos metidos en la ciencia, pues 100 años antes se descubre América, ¿no? O sea, es un momento parteaguas en todos los sentidos en Occidente. Y por otro lado, algo que me gustaría que nos detallaras más es, pues en qué sentido, por ejemplo, acontecimientos como la Reforma Protestante influyen, ¿no? en la trayectoria de la educación de Descartes. Sí, intervienen muchas cosas. Descartes se está formando con los jesuitas en la Flèche. Descartes está terminando su primer periodo de educación muy formal, 1614, con los jesuitas. Y que los jesuitas eran una orden que no tenía muchas décadas de haberse
reformado. Entonces Descartes viene de una educación que sí, en un contexto de una orden religiosa, pero una orden muy particular que los jesuitas, al estar con los jesuitas, Descartes tuvo que haber tenido una educación en un cimiento muy importante que fue Cristóforo Clavius. Clavius fue el gran personaje de la ciencia, de las matemáticas, de la astronomía, y fue un jesuita que deja unos escritos. O sea, la obra que deja Clavius es la obra que retoma Descartes, retoma Newton, o sea, la educación europea en el momento tenía que pasar por Clavius, por Cristóforo Clavius. Una obra enorme donde Clavius, él retoma, traduce, hace comentarios a la obra euclidiana, a las obras astronómicas. Entonces, y era de la mano de los jesuitas. Clavius, un jesuita. Entonces eso es... Y obviamente Clavius en ese contexto de educación jesuita no nada más fue la ciencia. Fue ese contexto también del humanismo que él llevaba. Ese asunto que luego se va a reflejar en obras, sí, en obras como el discurso del método. Y quizá ahí no es tanto el humanismo, pero sí una parte en Pasiones del Alma, en obras como esas, que ahí va a haber una influencia muy, muy, muy marcada de sus primeros años de educación. Pero de que Descartes tuvo una educación muy particular, sin duda. Fue afortunado, yo creo que la recibió de los jesuitas, yo creo que sí. Sí, estudiando teología, retórica, matemáticas, o sea, es como una educación muy integral, ¿no? Por lo que... Y ya iba de salida el trivium y el cuadrivium, ya no era tal cual. Y no dijo si afortunado o desafortunadamente, capaz que desafortunadamente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que desafortunadamente. Oye, César, ¿y consideras que en ese contexto tuvo las herramientas para generar una revolución en el saber? Porque pues todavía en ese momento se está germinando la modernidad. Sí, está en... Más ahora ya lo podemos ver como modernidad, ahora. Pero si nos regresamos en ese momento, por ejemplo, acababa de publicarse, tenía pocas décadas, por ejemplo, la obra de Copérnicus, el de Revolutionibus. La obra que venía, se supone que a modificar todo el contexto de lo que era el sistema del mundo, que venía de ser tolemaico totalmente. Y Descartes seguro estuvo al tanto de esas obras. Pero Descartes también estuvo cerca de los contextos de personajes de lo que se estaba haciendo, obviamente Galileo, los contextos de Kepler, los contextos de Gassendi, de Marin Mersenne, y no se diga que eso habrá que también mencionarlo, y ese también no es como que es algo marginal, no, es un también que debe de ser parte fundamental, que él también trae toda ese quehacer intelectual de la música. También lo está heredando. O sea, viene todo el trabajo que está detrás, por ejemplo, de Vincenzo Galilei, el padre de Galileo. Entonces, Descartes tiene muchos elementos a la mano que le están sugiriendo, lo están aventando, dijéramos, a que ya los cambios ya son directos, y ni siquiera digo inevitables. No, ya Descartes ya está en una ruta de un pensamiento, llamémosle por un lado mecanicista, y me refiero a mecanicista con dar una explicación de todo lo que está sucediendo en la física, en el entorno de la naturaleza, en el cuerpo humano, explicar todo.
pero explicar cómo funciona todo y no solamente desde un punto de vista teológico, que eso sí lo que vienen dando todo, la explicación teológica de todo, no. Aquí es una explicación física, una explicación mecánica. Y decir mecánica no me refiero a aparatos, sino me refiero a esa parte estructural de la naturaleza, del cuerpo, de las estructuras matemáticas, incluso hasta de los sentimientos. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Tendrá una explicación física? Entonces yo creo que Descartes sin duda está en un momento que lo permea, está permeado por todos los elementos del cambio. Algunos le llaman la revolución científica, algunos no les gusta esa etiqueta, algunos sí, pero definitivamente es el periodo del cambio. Totalmente. Y bueno, de René Descartes conocemos las pasiones del alma, el compendium y textos que a simple vista pueden parecer muy complejos para la gente común. ¿Cómo podríamos acercarnos a él? Yo creo que todo depende. A lo mejor algunos dirán, yo quiero ver al Descartes desde el punto de vista de sus interpretaciones del cuerpo humano. Pues a lo mejor ahí es ver el tratado del hombre. Algunos dirán, yo nada más lo quiero ver ahí. Otros dirán, no, es el Descartes de la geometría, el gran Descartes de la geometría, de la matemática, que con él dirían muchos, él es el renacimiento de la matemática. Otros dirán, no, yo quiero ver al Descartes, el Descartes que está tratando de darme una interpretación de las emociones, de las pasiones, una interpretación de por qué se dan, cómo se dan. Pues es el Descartes de la obra Las pasiones del alma, o el Descartes de los asuntos de la óptica, de la luz. Entonces sería el Descartes del mundo tratado de la luz. Entonces, ¿por cuál empezar? La pregunta que me haces es totalmente adecuada, me parece así de lo más certera. ¿Por dónde empezamos? Yo diría que empecemos por el Descartes joven, el Descartes más joven. Y yo diría que es el Descartes que termina de estudiar en la Flèche, luego empieza a estudiar asuntos de leyes y conoce a Isaac Beckman, un profesor que le llevaba algo así como 10 años, y es el que lo induce, y ahorita si quieres entramos en un poco más de detalles, pero es el Descartes de la música, que es su tercer escrito, pero podríamos decir que es su primer obra ya más estructurada, porque primero tuvo 2 escritos, luego ya tuvo podríamos decir ya un libro, una obra más formal, que es el Compendio de Música. Y fue su primer obra ya más estructurada, fue la primera. Descartes tenía algo así como 22 años, muy joven. No era el Descartes todavía de la geometría o el del Tratado de la Luz, pero sí nos va a reflejar muchas cosas de lo que viene más adelante en Descartes. Entonces yo diría, pues empecemos por el Descartes del Compendio de Música. A lo mejor muchos hubieran dicho, no, empecemos en el Descartes del discurso del método, la gran obra. Para muchos es, no, el discurso del método. El discurso del método. Otros dirán, no, la geometría. Es el Descartes de la geometría. Porque mucha gente escucha, toda la vida lo ha escuchado, del plano cartesiano en la geometría. Se les habla luego en la secundaria, en la prepa, el plano cartesiano. Pues dirán, no, hay que el Descartes del plano cartesiano, dijéramos. Que ni siquiera planteó el plano cartesiano, esa fue ya luego algo que se le pone una etiqueta, pero su aportación a la geometría no fue el plano cartesiano. No, fue tomar otro tipo de problemas, que ahorita no voy a entrar en esos detalles, pero no fue muchísimo más que eso. Entonces algunos dirán eso, pero entonces yo diría, empecemos por el Descartes joven, el Descartes del Compendio de Música. Independientemente de que tengas formación musical o no, porque en ese sentido, si me recomendaras alguna obra que hable de geometría, tal vez
pues no lo podría leer, pero no entendería nada, ¿no? ¿Qué pasa aquí con el compendio de música? ¿Es para músicos? ¿Es para el público general? ¿Cómo lo abordamos? Yo creo que es una obra que sí, en efecto, ya la va a disfrutar mucho más quien tenga conocimientos de música. Pero tampoco hay que ser músico, porque cabe decir, Descartes no escribió el compendio de música siendo él con profundos conocimientos de música, entonces que sea un libro solamente dirigido ya a los músicos con conocimientos ya teóricos de armonía y de consonancias, no, no, no. No, porque cabe decir que Descartes no tocaba ni el triángulo y no cantaba más de lo que yo podría cantar cuando pongo el radio y nadie me ve, que canto solito. No tenía dotes ni de interpretación, ni de ejecución, no. Entonces, y digo esto porque con esto doy ánimos para que los que tengan conocimiento elemental de música, pero algo, aunque sea elemental, sí podrían entrarle. Entonces, de entrada no va dirigido a músicos ya, porque él mismo no era formado en la música, ni él ni Bergman. A eso iba, justamente. Beckman es un personaje muy importante a lo largo de la vida de Descartes. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se comunican? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se desarrolla esta amistad? Esa parte es muy curiosa. Se conocen alrededor de 1618, a mediados se conocen. Descartes estaba ahí en esas épocas en unas encomiendas ahí militares, de hecho, cuando está metido ahí en asuntos de la milicia en la época. Conoce a Beckman 10 años más que él, pero Beckman ya había estado trabajando mucho en asuntos vinculados a la música, a las maneras en cómo se transmite el sonido, cómo viaja el sonido, la luz, pero no solamente desde un aspecto de la física de las ondas, como ahora lo vemos, él ya lo estaba trabajando, cómo la luz y el sonido se pueden transmitir, pueden viajar a través como de ondas, a través de corpúsculos, que de ahí viene lo de los atomistas griegos, los corpúsculos pequeños como bolitas, que no estaba tan lejano, que es como mucho de eso lo seguimos viendo ahora, en el punto de los átomos. Beckman ya estaba trabajando eso desde antes. Y de hecho, Beckman trabajaba todo eso, pero tratando de dar una interpretación desde la física y la matemática. De hecho, Beckman es de los primeros, si no es que el primero, de los que se tiene el registro, de usar el término físico-matemático para ciertos comportamientos, ciertas interpretaciones, que ahora es muy común decir, es que esto es un modelo físico-matemático de tal cosa. No, pero él fue el primero en empezar a interpretar las cosas así y darle ese término. Beckman. Entonces, Beckman, antes de conocer a Descartes, ya había estado trabajando ese vínculo entre acústica, cómo se transmite el sonido, cómo el oído percibe los sonidos, pero los percibe desde el punto de vista de ese traslado de corpúsculos, o sea, algo muy físico, muy mecánico. Pero prácticamente estaba trabajando solo. Conoce a Descartes y se conocen de una manera muy casual. La historia narra que casi se encontraron en la calle viendo cosas, empezaron a platicar, intercambiaron ideas y resulta que los dos tenían intereses muy comunes. Descartes joven, que aún no tenía ya una dirección bien definida de qué es lo que iba a trabajar en la ciencia, en la filosofía. Entonces conoce a Beckman, se interesa muchísimo y de ahí empieza el trabajo. Bueno, amigos, hemos tenido una pequeña falla técnica con la interrupción de la banda de guerra, pero bueno, después de una pausa vamos a continuar. César, si nos haces favor, nos dejaste picados. Bueno, se conocen con Beckman y inmediatamente hacen una conexión de intereses.
Bergman, más grande de edad, con mayor experiencia ya en los temas, le comenta, empieza a hablar con Descartes y lo interesa a tal grado que Descartes se adentra en las inquietudes que tenía Bergman de la música, de esa parte de interpretar, esa mecánica de cómo el oído percibe los sonidos, esa parte que le llamaba yo atomista, que son los corpúsculos, de cómo si hacemos vibrar una cuerda, cómo viajan esos corpúsculos que fueron movidos, excitados, llamémosle, por la cuerda, bajo rotaciones de los corpúsculos, cómo viajan al oído. Pero todo eso tendrá que ser interpretado matemáticamente, físicamente. Por eso era esa frase ya de Bergman de la física matemática, que tenían que ir de la mano. Y Bergman pensaba que entonces, ¿por qué ciertos sonidos no son más gratos que otros? Esa era una gran duda. ¿Por qué? Y se lo transmite a Descartes. Y Descartes se interesa mucho en el tema. ¿Por qué nos es más grato un sonido que otro? Pero ellos decían, es que tiene que ir bajo una explicación también de las proporciones matemáticas de las cuerdas. Entonces, en la proporción de las cuerdas se iba a explicar que si la proporción en la que se parten las cuerdas es más simple, entonces, y decir simple matemáticamente es una expresión matemática más sencilla, a eso me refiero con simple. Entonces, la manera en que esa cuerda que se partió de una manera más simple, llamémosle entre comillas, la rotación, traslación de los corpúsculos iba a ser asimilada más fácil por el oído, es decir, de una manera más placentera. Para empezar, ¿cuál era la manera más simple de partir la cuerda? Pues a la mitad, la octava. Esa era la más simple de todas. Entonces iba a ser el sonido más natural al oído, como vamos en octavas, ¿no? Era la manera más simple. Vamos a la mitad, la mitad, la mitad. Pero también podríamos ir a la partición de 3/4 y así. Pero ellos tendrán que explicar todo eso de una manera físico-matemática. Y Descartes se interesa mucho en esa explicación físico-matemática de las cuerdas y de la consonancia, de la armonía. Cómo explicar todo eso, pero todo eso dirigido a qué sería más placentero. Y no lo va a decir, eso sí hay que aclarar. No lo va a plantear directamente en el compendio, esa parte de qué nos agrada más y qué nos agrada menos. No, el compendio es el inicio y todo esto que estoy diciendo se termina reflejando, pero de manera conjunta entre el compendio, Pasiones del alma, Tratado del hombre. Entonces, leer por aisladamente y pensar que en compendio de música se va a encontrar todo eso, no. Como que es el inicio. Es el inicio, el el compendio de música, y toda esta explicación físico-matemática y aparte de las sensaciones, las pasiones y qué nos gusta más que otro, todo eso se tiene que leer conjuntamente entre Tratado del hombre y Pasiones del alma. Ahí se va a encontrar todo. Entonces, en efecto, leer a Descartes en su etapa más madura de mundo, Tratado de la luz, Tratado del hombre, Pasiones, pues yo no tengo duda en que tenemos que empezar por compendio de música. No tengo duda, yo. Obviamente hay conocedores de Descartes que dirán, no, hay que empezar por tal otra obra. Yo digo que empecemos por compendio de música. Abeja Negra Kitchen y Alio Modo Ensamble se unen en una propuesta gastronómico-pictórico-musical. La deliciosa hamburguesa Delectamentum, creación de la abeja negra de exquisito sabor inspirado en la sonoridad de Alio Modo Ensamble. Con la compra de esta hamburguesa,
estás apoyando a nuestra agrupación artística que suma música, pintura y ahora gastronomía. Y no solamente pensar en Descartes en este contexto. Pensemos, por ejemplo, el caso de Euclides. Si queremos estudiar a Euclides, yo creo que a veces sería recomendable no nada más centrarse en su gran obra, Los Elementos. No, ¿por qué no regresarnos poco más atrás? Y no más atrás refiriéndome solo a tiempo, sino a la estructura de su obra. Pensemos en el Sectio Canonis, esta obra euclidiana que aborda los problemas, aborda lo que se estaba haciendo en ese contexto pitagórico que le toca heredar a Euclides. Entonces, ¿por qué no empezar a estudiar a Euclides en el Sectio Canonis? Están otras obras, los Data, está la obra de la perspectiva, ¿sí? Pero ¿por qué no empezamos también en la obra de música? O Ptolomeo. Está en la gran obra Ptolomeo siempre es pensar el Almagesto. La obra sobre los movimientos de los planetas o el Almagesto. Está también una obra de óptica. Pero está en armónicas. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezamos por ahí? O sea, sería muy adecuado. ¿Por qué no? Boecio. Gran personaje que desde el área de las matemáticas, pues pensamos en Boecio, pensemos en la aritmética. Pensamos en Boecio como el heredero, el compilador de mucha de la aritmética, de la matemática pitagórica, que le toca incluso alrededor de Euclides. Boecio viene a retomar, pero está la obra de música. ¿Por qué no pensar en Boecio, pero previamente en la música? Entonces Descartes igual. Descartes yo creo que sería muy apropiado iniciar con la música y luego ver cómo va a repercutir ese pensamiento o cómo se va a extender. Pues el Tratado del Hombre, Mundo, Tratado de la Luz, Pasiones del Alma, pero ¿por qué no empezar con música? Claro, yo dirán que sí. Y volviendo un poco a lo del atomismo, me gustaría preguntarte, él buscaba respuestas a partir de esto, pero ¿lo logró? Sería bueno saber qué. Esa es una gran pregunta porque como dije hace unos momentos, la obra Compendio de Música en buena medida es explicar a través de elementos mecanicistas, atomistas, obviamente matemáticos, la manera en que el sonido se transmite al oído, cómo el cerebro, cómo el oído, cómo esa mecánica, la fisiología del cuerpo, cómo percibe el sonido, cómo lo percibe, cómo los corpúsculos se transmiten y obviamente algo que interesa mucho es por qué nos va a gustar más un tipo de música que otra, vinculado a las pasiones, vinculado a los gustos. Y eso se trató también de hacer, de darle solución a eso. Pero no. El Descartes joven pretendía explicar también esa parte de por qué, hasta hay una parte donde dice él, es que no logro explicar por qué a uno les gusta más el pescado que a otros. Cuando se da cuenta que no lo puede explicar de manera con base en el atomismo, en la matemática, se da cuenta que no. Entonces, parte del objetivo no lo logra. No lo logra Descartes. Quiere explicar los gustos, las pasiones por ciertas actividades, ciertos elementos que nos rodean, las sensaciones que nos generan. No lo puede explicar totalmente. Eso tarda años en concluirlo.
ese pensamiento inicia en compendio de música y transita a lo largo de otras obras y concluye que no todo se puede explicar vía ese mecanicismo, esa matematización, ¿no? No se podía. Oh. Y en la trayectoria de Descartes también es bien sabido esta parte del chismecito, que llega un momento en el que empieza a tener sus diferencias, ¿no? Con Beckman. Esa parte es muy interesante, pues es la parte humana de todos. Descartes conoce a Beckman, como decíamos, alrededor por ahí de 1618. Hasta hay algunos autores, estoy de acuerdo, se conocen y tal parece que concluyen sin decir lo que se necesitan uno al otro. Beckman lo necesita a él para apoyarse, extender, transmitir esas inquietudes que él ya tenía, pero necesita pues alguien que le haga, como diríamos ahora, alguien que te haga segunda para hacer ciertas cosas. Por otro lado, Descartes aún no tenía bien definidos esos caminos a seguir, esos perfiles de cómo conciliar asuntos matemáticos, físicos, filosóficos, esa relación mente, cuerpo, objeto, sensaciones. No lo tiene tan claro hasta que llega con Beckman. Beckman le traza una ruta. Entonces, parecían que los dos se necesitaban sin haberse conocido. Descartes queda encantado con él y le dedica la obra, compendio de música, la escribe rapidísimo en unos meses. Se la envía, se la regala a Beckman. De hecho, la obra no es publicada en vida, se publica ya como texto libro de manera póstuma después que muere Descartes. Pero se la manda a Beckman, se la manda y le dice: esta obra es solo para ti, es un trabajo entre nosotros. Yo escribo esta obra pensando en las reflexiones que hemos tenido. Te pido, le dice él, te pido que no se la transmitas a nadie porque no es un trabajo terminado. Son unos elementos que he desarrollado sobre asuntos de la armonía, sobre asuntos de consonancia, sobre los problemas que permean en la música, pero son reflexiones. Por favor, te pido que no lo des a conocer. Dice, yo esta obra la hago de algún modo le dice un reconocimiento a lo que hemos hecho juntos. Entonces todo parecía que era una relación muy buena. Pasan los años y Beckman hace comentarios, empieza a transmitir parte de su relación con Descartes, y Descartes, que ya un Descartes más maduro, a la vez más complicado en su carácter. Se sabe que un personaje complicado en su personalidad, pues llega el momento en que detesta a Beckman. Lo detesta, públicamente decía que él no le debía nada, que él no había aprendido nada de él. De hecho, están las cartas donde le pide que le devuelva el compendio de música, que él ya no lo debe de tener, que se lo devuelva. O sea, terminan muy mal. Pues así se conserva la correspondencia de Beckman y Descartes. Sí se conserva. Está en esos 10 tomos de Pistolari. Sí. El trabajo de Tyler son como 10 tomos de la correspondencia. Es un trabajo de recopilación y afortunadamente se conserva. Son como 10 tomos. Es unos tomos así gorditos, donde hay mucho que estudiar ahí. Y ahí está parte de la correspondencia con Beckman. Y digo parte porque hay cartas que yo creo que se perdieron, pero se conserva muchísimo de la correspondencia de Descartes y se puede consultar actualmente, está publicada, está en repositorios, se puede comprar incluso, afortunadamente. ¿Y con quién más? ¿Con qué otros personajes? Personajes como Huygens, Isabel de Bohemia, la princesa Isabel. Con ella tuvo intercambios muy interesantes. A partir de ahí Descartes escribe cosas que se reflejan en el discurso del método. Por ejemplo, y se conserva esa correspondencia con Isabel. Wow. Se conserva con Marine Mersenne. Hay mucha correspondencia.
Y es muy importante tenerla, conservarla, porque de ahí se puede extraer lo que diríamos que es como el génesis del desarrollo de muchas de las teorías, de las ideas, de todo ámbito, filosóficas, científicas, asuntos personales. Porque uno ve las obras terminadas, el discurso, la geometría, son obras acabadas, terminadas. Pero uno a veces no logra entender cómo se llegó a esos resultados, cómo se llega. Entonces, la correspondencia podría ser un material de apoyo para entender de manera más integral, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo con lo que dices, totalmente. Incluso yo pondría hasta más que de apoyo, yo hasta lo pondría como una lectura obligada para alguien que se va a dedicar a hacer una investigación seria de un trabajo de Descartes. Tiene que ir a la correspondencia, que es el complemento de cómo se está gestando la obra. Sí, porque la obra no te da un perfil completo, ¿no? Totalmente no, no estoy de acuerdo. No te lo da. Sí, no te lo da. Y entonces, ¿con qué otros personajes tenemos esta situación de necesitar como nutrirnos también de su correspondencia? Porque pues eso es que te brinda un contexto mucho más profundo. Yo como veo, es una gama tan grande, una riqueza lo que es la correspondencia. Digo, tenemos la correspondencia de Leibniz, la correspondencia de Euler, la correspondencia de Fermat. Por ejemplo, la de Euler la conozco, es tanta, pero conozco parte de ella. Es una correspondencia que nos ayuda definitivamente. Leonhard Euler, el gran personaje de la matemática de mediados del siglo XVIII, la correspondencia es tan rica que hay resultados que incluso no se tienen en las obras terminadas. Incluso cabe decir que la correspondencia, no nada más la de Descartes o la de Euler, de muchos, no está totalmente estudiada. No está. O sea, cuando uno creería actualmente, ya todo está estudiado, y si es algo histórico, ya todo está revisado, traducido. No. No. Hay correspondencia que está en espera de que sea analizada. Porque incluso los idiomas. Hay correspondencia, por ejemplo, la de Leonhard Euler. Cuando se va a Prusia, se comunicaba con sus amistades que dejó en San Petersburgo. Entonces las comunicaciones llegan a ser mezcladas, a veces en el mismo párrafo, entre alemán, latín. Entonces se vuelve una lectura complicada. Entonces no es tan fácil entrarle a ese tipo de trabajos, ¿no? Y por lo mismo hay mucho por hacer, muchísimo por hacer en toda la correspondencia. Incluso hasta para cuestiones noveladas, yo siempre lo he creído, que ya hay trabajo hasta para hacer novela histórica, porque uno puede encontrar en la correspondencia pasajes personales, muchas cosas de lo que sucedía, pues uno puede retomarlo, se toman los elementos reales y hasta se puede novelar algo, ¿no? Y da pie para muchas cosas, para muchísimo. Y ahorita, y bueno, en la actualidad que ya no existe la correspondencia física. Pues es que ese es un gran tema, porque actualmente, ¿cómo rescatar los procesos creativos? Todo se queda en medios digitales. Y eso cuando alguien lo salva, o lo respalda, para decirlo mejor. Porque todo queda en discos duros, o peor aún, actualmente hasta en la nube. Las fotografías que tomamos casi a diario, pues se quedan en el teléfono. Luego cambiamos de teléfono y ya luego ni respaldamos. Pero mucha de la comunicación muy importante se queda en correos electrónicos y rara vez la persona hacemos respaldos, ¿no? O borramos. Eso va a ser un gran problema cuando queramos reconstruir la historia de lo que quieran. La historia social, la historia política, de la ciencia literaria, o simplemente el día a día de la gente cotidiana. ¿Cómo vivía la gente
en, en el año 2023, narrativas de la vida común, pues va a ser difícil reconstruir. No hay testimonio escrito. No hay. Bueno, también podríamos pensar que ha migrado, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, que ahora, si bien no tenemos los procesos creativos de cada obra y así, sí tenemos el día a día de mucha gente que estoy comiendo aquí y estoy en tal lugar, como más superficial, ¿no? Pero el asunto es que se guardara. No sé si la gente lo está guardando, o sea, cómo respaldo el muro de Facebook, por ejemplo. ¿Cómo lo guardo? Si yo quisiera guardarlo en físico para que no se pierda. Digo, de que se puede, pero ¿lo está haciendo la gente? No, ¿Lo está o sea, haciendo? Ese es el problema. Porque a lo mejor en 150 años, seguro sería interesantísimo saber qué estaba haciendo la gente en cierta situación social o deportiva, musical, lo que sea, qué estaban poniendo en Facebook, por ejemplo. ¿Qué? La cosa es que si no se guarda, ¿cómo se va a reconstruir eso? Ese es el problema. Y antes todo se tenía. Y yo no digo que los tiempos anteriores eran mejores, no, simplemente aquí sí es un asunto de respaldo de información. O sea, ese es el problema. A lo mejor algo tenemos que reflexionar ahí para guardar la información. Ay, cómo recuperar, ¿no? Los perfiles de pensamiento de la gente. sí, Porque, bueno, habemos personas que sí escribimos el día a día, el bullet journal, a mano. sí, Pero es poquitita, es muy poca gente la que lo hace. totalmente. Muy poca gente. Sí. Y entonces, volviendo a eso, es importantísimo, ¿no? A pesar de que hay muchas cosas que se saben que ya son obvias, seguir estudiando a estos personajes del pasado, aunque sepamos que se equivocaban. Aunque sepamos ahora que la teoría geocéntrica está equivocada, es importante saber que existió, ¿no? ¿Por qué? No, totalmente. Estudiar. Algunos creerán que estudiar la historia de los personajes, de las teorías, de los desarrollos, las evoluciones sociales, crean, bueno, ya son cosas, pues son cosas ya de conocimiento, de cultura amplia, son de, pues, asuntos intelectuales, además para saber, para ser culto, no, yo creo que no. No, yo creo que entender la historia, ya sea de la ciencia, ya sea de la filosofía, no, nos ayuda a desarrollar, por ejemplo, en el caso de la ciencia, entender los procesos de cómo se va generando la teoría, cómo se crearon los resultados. Si lo entendemos, eso nos permite tratar de reproducir o de empatar o de entrenar nuestra mente para poder hacer o poder razonar de manera semejante. O sea, si entendemos los procesos de pensamiento de personajes como Descartes o Euclides o Huygens, cualquiera de ellos, si entendemos ellos cómo creaban, nuestro cerebro va también aprendiendo formas creativas y eso finalmente nos puede llevar a tener creatividad, ojalá como ellos, ya quisiéramos ser, pero al menos tener elementos más creativos. Entonces yo creo que es fundamental entender cómo se gestan los procesos. En la historia, sin duda, yo estoy convencido que hay que entender los procesos sociales, todo, de entrada para no repetir. Hay cosas que no se pueden repetir. ¿Y cómo no entender los procesos? La música, tú lo sabes bien. O sea, ¿cómo no tratar de entender las mentes creativas del pasado y obviamente del presente? Pero, ¿cómo no entender para poder, si no reproducir, al menos tener esa inspiración de cómo crearon todos estos personajes, ya sea música, ya sea filosofía, al menos tratar de entender esos sentimientos que los llevan
a poder crear esas obras. Y posiblemente eso nos lleva a poder, de algún modo, entrenar nuestra mente y nuestro espíritu para reproducir o crear cosas semejantes. O sea, sí es fundamental regresar a leer y entender a los grandes autores, sin duda. Sí, creo que coincidimos. Son herramientas históricas, pero también son útiles, ¿no? Total. Y hablando de ciencia, pues el mismo método científico se ha de valer de esto, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y César, yo tengo una duda. Yo en mi formación académica, la verdad es que nunca oí hablar de Descartes. En mi formación académica como músico. Escuché hablar ahí más o menos de Boecio, de Pitágoras, pero ¿por qué crees que en la educación musical no se aborda el compendio, pero tampoco en la matemática? Sí, tienes razón. Desde el punto de vista de la matemática, de los matemáticos, yo creo que a veces no nos adentramos en la música, en los textos. Y los textos musicales ya, ya más estructurados, más avanzados, que podría ser la obra de Descartes, que podría ser la obra de Vincenzo Galilei, el Harmonice Mundi de Kepler, las armónicas de Ptolomeo. Hay un montón de obras que no son estudiadas por los de la física matemática, porque esos personajes que nombré ahorita tienen las obras de física matemática que son abordadísimas, pero no las de música. Desde el punto de vista de los matemáticos, y quizá hablaré algo de los físicos, pero hablo más de los matemáticos, como que le guardamos una reserva a la música ya teórica, a la música avanzada, pues porque no es fácil. Yo creo que nos tenemos respeto mutuo. Sí. Es lo que pasa. Sí, sí, sí. Yo creo que nos tenemos un respeto mutuo de que entrar a estudiar música, ya entrar a las tripas del solfeo, las tripas de la armonía, no es fácil. No. Y creo que llega a ser tan abstracto y tan teórico como la matemática. Uh-huh. Entonces por eso a veces no le entramos con comodidad, dijéramos. Capacidad, yo creo que sí hay. Pero quizá hay algo de incomodidad, porque no es fácil. Yo conozco a muchos de las áreas de matemáticas y física que obviamente les encantan los asuntos de la música. Les encanta, pero son contados. La mayor parte no. No, yo creo que hay esa reserva de ese respeto mutuo. No puedo hablar de los músicos, pero siento que es algo semejante por ahora hacia acá. Del otro lado, igual. Entonces yo creo que ahí el problema es que se rompió el cuadrillo, se rompió. Ese es el problema. Ese es el problema, que se rompió el cuadrillo donde se estudiaba de manera conjunta. Geometría, aritmética, música, astronomía, se estudiaba de manera conjunta. Era integral. Era integral. Yo creo que ese fue no digo un paso erróneo, porque no hubo quien lo decidió así, más bien la naturaleza del desarrollo del conocimiento fue separando. Yo creo que fue el desarrollo de cada rama, ¿no? el desarrollo de cada Nos rama. individualizó. Exacto, las individualizó. Pero yo creo que nos estamos perdiendo unos y otros de elementos muy ricos. Y no se le entra a Descartes, pues, porque no, pues, el compendio de música no está tan fácil. No, está chiquito, pero... Sí, pero no está tan fácil. No está tan fácil. Y había, o sea, y en la época de ellos, sí, pues, hubo varios que le entraban a las dos cosas, matemáticas y música. Todavía tenían la inercia del quadrivium, todavía. Pero sin duda le tenemos que entrar. Claro, y a mí me interesaba mucho preguntártelo, porque tú eres matemático ya desde hace mucho tiempo, pero eres músico en formación.
Sí, ¿Cómo ha sido ese andar por los terrenos musicales? para mí es fascinante porque es fascinante por ver el grado de dificultad de aprender las entrañas, la estructura de la música. A lo mejor lo voy a decir mal, pero me fascino de ver el grado de complejidad. Y a lo mejor solamente me entiendo yo, pero porque por un lado veo y entiendo la complejidad de las estructuras matemáticas. Y por otro lado veo las de la música y luego las veo tan semejantes. Y ahí está mi fascinación, yo creo. Eso me gusta mucho verlo. Que son estructuras tan complejas, pero muy semejantes. Cada día encuentro modos de pensar muy semejantes. Muy semejantes. Por eso creo que sí tenemos que ir a revisar, a entender elementos de la teoría de la música para entender de mejor manera modelos, paradigmas de la matemática. Si entendemos ambas partes, yo creo que nuestro panorama de la reconstrucción de las ciencias cambiaría. Hay autores incluso, qué bueno que me preguntas esto, hay autores que dicen que para entrar a la reconstrucción y entender verdaderamente el génesis de muchas estructuras matemáticas, hay que empezar por la música. Lo dicen, autores serios de la historia de la matemática. Dicen, deberíamos ir a entender primero la estructura de la música. Entonces, ¿tú consideras que la música es matemática? Sin duda. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que si escuchamos música, estamos escuchando la matemática. Ay, de alguna forma sí. ¿Qué piensas lo pensaban? De algún modo. Claro, llevaba su contexto también por ahí teológico. Pero sí, yo creo, es más, actualmente se trabaja. Hay unos investigadores muy importantes que están trabajando en que finalmente todo es matemáticas. Nosotros somos matemáticas. Todo en el universo, en los objetos, tienen explicaciones de estructura matemática. Se está trabajando mucho en eso. Entonces la música también tiene mucho de esa estructura. Claro, la música tiene algo que no tienen otras ciencias, y eso es más difícil de explicar todavía, que la música genera emociones y sensaciones. Y la matemática, ¿no? Sí las genera, pero no como la música. Porque incluso la música nos genera sensaciones, dijéramos que hasta quizás no encuentro la palabra, pero son sensaciones internas, espirituales, e incluso nos genera también sensaciones en el cuerpo. Digo, ¿quién no va a sentir algo que le pongan el twist de Chubby Checker? Algo sientes en el cuerpo. Te ponen a Elvis Presley y algo sientes, dices, ay, algo siento. Pero me pueden poner el Requiem de Cherubini y no lo voy a sentir que voy a bailar, no, es otra sensación. Otra. Espiritual, algo. Y eso no lo genera las matemáticas ni la física. Generan emoción cuando uno llega a resultados, que uno se maravilla de ver resultados. Pero hasta ahorita yo no sé, capaz que sí. Yo no sé de alguien que vea algo de matemáticas o de física y en automático tu cuerpo reacciona, que se te erizan los vellos. Eso te lo genera la música. Yo me acuerdo de un maestro en la carrera, un compositor, que cuando nos explicaba algo de contrapunto, mira, esto es una ley porque si lo haces de otra manera no vas a llegar a este resultado. Y entonces todos estábamos tomando notas y decía, ay, que no van a hacer nada, aviéntense por la ventana o hagan algo. Lo que acabas de, porque era una clase muy teórica, de contar intervalos y que los movimientos fueran así perfectos entre dos voces, pero pues no las escuchabas, ¿no? Solo las escribías. Y esa reacción que tenía el maestro Durán me
Todo lo que estás comentando me recuerda mucho. No, te genera emociones. Yo recuerdo ahorita el video cuando entrevistan a Weiss, el que demostró el último teorema de Fermat. Y eso ya fue en los años 90. Es un gran teorema. Ahorita no entro en detalles de qué es el último teorema de Fermat. Es un teorema que venía de la época de Descartes. No lo podían demostrar. Él lo demuestra. Una parte no le salía. Se tardó un año en poder corregir esa parte. Pero fue un resultado que le dio el pase a la historia de la matemática de por vida. Y él cuando lo está narrando de que no le salía y podía, lo está narrando y empieza a llorar de emoción en el video. O sea, claro, pero a ese nivel te genera, Claro. pero no como la música. No, porque aparte la música la puede escuchar 500,000 personas, ¿no? Si tú me hablas de un descubrimiento matemático, yo que no sé nada de matemáticas, pues te voy a decir, ay, pues felicidades. Es que la música a lo mejor no entiendes quién está en los instrumentos. A lo mejor no entiendes, a lo mejor están cantando en latín, pero te va a transmitir algo que va más allá de tu raza, de tu edad. Es muy probable que te transmita sensaciones que no te las va a transmitir las ciencias. No, la música es diferente. Y como ya vimos, esa situación le causó mucha intriga a muchos científicos. Pues, Descartes era de esos, Beckmann es. O sea, cuando ellos intentaban explicar esa mecanización de todo, iban los sentimientos. ¿Cómo voy a explicar eso? Y pensaron que iban a poder, Yo me acuerdo que pero no. en tu artículo leí que pues no, No, o sea que al final él acepta, ¿no? A ver, no, y hasta la fecha es algo que no. y tal vez nunca lo sabremos. No, es que son cosas, es que el cerebro es como los sueños. Hasta la fecha no sabemos por qué nos dormimos y en el momento en que nos dormimos, posiblemente empezamos a soñar con personas que no hemos visto en años o en meses y nuestro sueño nos lleva a mezclar gentes que son de ámbitos totalmente diferentes. O sea, ¿cómo te explicas que a lo mejor en tu sueño aparece uno de tus compañeros del conservatorio cuando apenas entraste y a la vez sale el señor de la tienda de enfrente donde vives actualmente y están los tres en un cine viendo la película? No sé, o sea, ¿por qué? Y el cerebro nos genera escenarios, es algo inexplicable. Quizá el día que podamos explicar eso, a lo mejor podemos explicar las emociones y sensaciones. Pero una vez que le encontráramos una solución, ¿qué sigue? O sea, por qué queremos saber siempre el porqué de todo? Pues a lo mejor en parte es tratar de controlar nuestro mismo proceder, mucho quizá iría en vías de la medicina, porque a lo mejor podríamos controlar. Pero en lo que es conocer el cerebro, hasta donde yo sé, apenas estamos en un pedacito de conocerlo. En esta época. Apenas una pizca. Un ejemplo es ese en los sueños. No tenemos ni idea cómo se generan esos escenarios en el cerebro en la noche que dormimos. O en la tarde. Eso de que me echo una siesta después de comer 10 minutos. Y en esos 10 minutos tuvimos una cosa increíble ahí en la cabeza. Totalmente. Colores, ropa, telas, todo nos puede crear el cerebro. Yo estoy seguro que al menos en los próximos 100, 200 años nos vamos a explicar el por qué el cerebro nos genera esos escenarios teatrales, diálogos, todo. Es increíble. No se va a poder explicar así tan fácil. No. Entonces Descartes seguiría muy inquieto actualmente. Totalmente inquieto. No sabría, estaría igual, yo creo, en ese sentido, tratando de explicar por qué. Yo creo que seguiría igual. Y con toda la ciencia actual, yo creo que si Descartes regresa y ve todo el avance de tantas cosas,
se dará cuenta que la pregunta sigue vigente, Sigue sin responder. sigue sin responderse. Entonces, a lo mejor eso lo llevaría a explorar nuevas formas de tratar de explicarlo. Eso sería muy interesante. Si traemos al presente a personajes, otra vez como Descartes, Newton, todos ellos, con lo actual, ¿cómo enfrentarían los problemas? Eso sería interesante. Una pregunta que no puede quedar fuera. En Alio Modo tenemos el gran interés también de dar difusión a las mujeres, y aunque hoy el protagonista fue Descartes, me gustaría preguntarte qué pasó con las mujeres de esta época, las contemporáneas de Descartes en artes, en ciencia. Pues, y las mujeres creativas siempre han estado que se les frenaba por razones, pues bueno, ya sabemos por qué, inexplicables ahora, inaceptables. Pero de que las hubo, las hubo. Digo, la misma Isabel que acababa de decir, Isabel de Bohemia, una mujer que tuvo mucho contacto con Descartes. Francesca Caccini, por ejemplo. Francesca Caccini es contemporánea, muere en 1641, hija de Giulio Caccini. Caccini, busquen en la red la interpretación de Amarini de Cecilia Bartoli, que es del padre de Francesca Caccini. Y Ramón Vargas acaba de grabar creo que no hace poco, ya tiene unos años, grabó Amarini también de Caccini, del padre. Ahí revisen, ahí quedan quedan en tarea que lo busquen. Bueno, Francesca, una mujer excepcional, también compositora, cantante. Bárbara Strozzi, otra mujer también cantante. De hecho, Bárbara nace prácticamente cuando está escribiendo El compendio. Descartes el compendio. Dos mujeres. ¿18? Sí, 1600. Ella nace en el 1619 nace. Digo, ahí tenemos 3 mujeres que ahorita mencioné. 3 mujeres, pero y yo creo que le seguimos debiendo. Es un trabajo que, independientemente de lo que nos dediquemos, al área que nos dediquemos, sí le debemos a la historia, a la mujer, le debemos mucho en cuanto al rescate y reestructurar la historia para que traigamos y que los jóvenes conozcan, pues, las mujeres, porque todo se ha reconstruido casi con base en la historia de los hombres. Y no, mujeres valiosísimas, pero en el periodo de Descartes, contemporáneas a él, ahí tenemos 3 ejemplos de mujeres valiosísimas. Valiosísimas. Estaba estudiando en una asignatura que se llama Perspectiva de Género para la Construcción Social, que en la modernidad viene justo como a equilibrar las cosas y a tener un conocimiento más amplio, pero en realidad por lo menos hasta el siglo XX, esa modernidad favorecía mayoritariamente a los hombres. Entonces, en ese sentido, y por eso el feminismo tomó tanta fuerza, porque, pues sí, aparte hombre heterosexual, ¿no? También cabe mencionar, pero la mujer entonces es trasladada a una sección vulnerable. Sí, yo creo que afortunadamente ya está, incluso la frase ya está de salida, la frase de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Creo que la frase afortunadamente ya de entrada está fuera. Cayendo en desuso. Ya como que detrás, no. No, y como dices, esa modernidad creo que apenas está empezando, porque era la reconstrucción para los hombres. Yo no había caído en cuenta de eso hasta hoy por la mañana. Sí, pero hasta hace poco. Todavía, digo, a mí todavía me toca vivir como estudiante, pues que eran hacia los hombres prácticamente todo. Y yo creo que tenemos que trabajar. Y no se diga todavía en historia de México, si nos centramos en historia de México, todavía más.
las mujeres, el papel de las mujeres en sus diferentes áreas, porque obviamente algunos dirán, ay, ya se dijo de Sor Juana. No, es que no van a ser a Sor Juana. Había muchas mujeres detrás, muchas. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Ahí tenemos mucho trabajo. Creo que está cambiando, afortunadamente. Afortunadamente está cambiando y creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Mujeres incluso hasta en pleno siglo XX. Pleno siglo XX, yo he revisado lo que son, por ejemplo, las mujeres en el arte en la primera mitad del siglo XX. En México, las mujeres en el arte, las mujeres tanto del exilio, de la primera mitad, todas las mujeres, pues, de los problemas de la guerra, Segunda Guerra, la Guerra Civil Española, todo eso. Entonces, todas las mujeres que llegan aquí y las mujeres de aquí, no está bien reconstruido. Bueno, ni siquiera digo bien, no está reconstruido toda esa historia de las mujeres en la cultura y las artes, todo lo que desarrollaron en ese periodo de la primera mitad. Ni siquiera estoy hablando de hace menos de 100 años. Y hay elementos de estudio valiosísimos y hay que rescatar todos. Lo tenemos que hacer. Claro. Lo tenemos que hacer. Sí. Pues muchas gracias, César. Es un placer. Nos honra que el primer capítulo de este programa haya sido contigo, porque eres nuestro amigo, nos apoyas, siempre estás ahí. Y yo encantado, yo feliz, yo les agradezco a ustedes. Es un gran proyecto. Alio Modo es un gran proyecto y yo feliz de que sea yo invitado. Yo feliz. Yo les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya lo saben, el próximo mes vendrá un nuevo capítulo de El Ojo del Caracol. Hasta luego.